el poder corrompe. Toda persona que tiene un poder va a hacer un uso inapropiado de ese poder. Siempre he estado relacionado con la economía directamente. La propiedad es la base económica de todas las sociedades. Dicho control de los recursos ha producido también un control social, y este control social viene representado directamente en política. Lógicamente no se puede hablar de justicia dentro de lo que es el poder a lo largo de la historia en la economía. Pues bien, el mundo de la educación siempre se ha enfocado mucho como el que sabe versus el que no sabe. Entonces, el que sabe tiene el poder y el que no sabe lo tiene que adquirir. El profesor tiene una figura de poder importante, pero no siempre es así. Importante en el sentido de que él es el que tiene que llegar al alumno, pero bien, si en un modelo más tradicional, pues sí que es el que puede llegar a tener el conocimiento y tiene que hacerlo llegar sea como sea el alumno. En el momento de que el alumno toma protagonismo y él es capaz de generar el conocimiento, esta figura de poder no queda tan clara y a veces queda un poco rota. Es importante que el alumno tenga claro la figura del profesor y que esta figura se respete. El control es lo contrario para mí de poder. El control excesivo se puede comparar con la impotencia. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, los que se llaman poderosos siempre intentan controlar por miedo a perder poder. Y el miedo siempre es lo que hace que se produzcan abusos de lo que nosotros llamamos poder. En la política actual se está viendo cada día en la que hay unas políticas que apuestan por establecer una relación amigo-enemigo en el que ellos te ofrecen seguridad a cambio de tu libertad. Hoy en día la sociedad casi que se basa en una relación de vigilia y castigo. El poder deja de ser poder porque se ejerce y empieza a serlo por quien lo ejerce o por lo que se controla. Yo creo que este es el momento en que deja de ser justo o deja de ser útil, porque en el fondo para mí lo que más importa en el poder, y es cuando es justo, es cuando es útil para la mayoría de las personas. Y hay momentos históricos en los que sí que ha sido útil. Pueden estar muchísimas formas de verlo, sobre todo en la palabra o en la literatura, que exprime la sociedad que está en el tiempo en el que el escritor está escribiendo. Que muchas veces el valor de la palabra, por ejemplo, a través de la Biblia, que es un canon en nuestra cultura fundamental, hay una visión de la mujer que es negativa. Además, puede ser muy fuerte contra el poder. Se dice que hay un horizonte de expectativas y cuando el escritor alcanza el horizonte de expectativa, esto significa que su obra puede tener poder. En contrario, si la baja, significa que no tiene bastante poder o que el público no la ha recibido como él quería. El escritor tiene una tarea bastante fuerte, porque muchas veces el escritor no se da cuenta de la magnitud que tiene su obra, sí mismo y su palabra. El escritor se da cuenta y escribe por influenciar el público, o la otra, como los cánones y las grandes obras literarias. Entonces la palabra en la literatura y en lo que está alrededor de nosotros, como los anuncios, y sobre todo en el sentido intencional de la palabra, en el sentido de querer decir o en el sentido de decir etimológicamente. Estamos ejerciendo un daño a la atmósfera que es irreparable.
Desde la aparición del ser humano ya hay una serie de hitos históricos que definen el cambio de tendencia natural del planeta. El primero de ellos es el Neolítico, con la aparición de la agricultura. Desde ese momento empezamos a intervenir sobre el medio, ¿no? Es la primera vez que el ser humano interfiere en el medio y con ello empieza a cambiarlo, y ahí está el principio. El otro gran hito, bajo mi punto de vista, es la revolución industrial y cuando empezamos a utilizar los combustibles fósiles. Son dos improntas que en el planeta tendrán muchas consecuencias, yo creo, de aquí a un futuro no tan lejano. Yo creo que el verdadero problema es el ser humano. Considero que la especie humana es la gran plaga de este planeta. Las consecuencias son, desde mi punto de vista, la vulnerabilidad del ser humano. El arte ha enfocado el poder de muchísimas maneras a lo largo de la historia. Por ejemplo, durante muchísimo tiempo el arte fue un medio para reflejar y representar el poder, para hacer ver que existía el poder, por ejemplo, retratos de la monarquía, de los papas, etc. Pero también hay ejemplos de cómo el arte intenta subvertir el poder, sobre todo en época más contemporánea hay muchos artistas que se dedican a utilizar como trasfondo el tema del poder y a utilizar estrategias pues desde la contracultura de los años 70, por ejemplo, hasta artistas que hablan hoy del control a través de sistemas de videovigilancia. Hablando de usos negativos que el arte ha podido hacer del poder, o más bien diría del poder del arte, se me ocurren ejemplos pues como en los regímenes totalitarios. Por ejemplo, el nazismo utilizaba el cine, la propia historia del arte, para reflejar unas determinadas ideologías y para imponer pues eso, un sistema de poder y de control. Leni Riefenstahl, por ejemplo, es un caso muy conocido de directora de cine que hacía películas al servicio de este poder. Entramos en la idea de arte y propaganda que utilizaba también, en cierto sentido, Stalin con el realismo socialista. Es algo muy vinculado a las vanguardias del siglo XX, es cuando el arte empieza a tener una cierta visibilidad y los artistas empiezan a entender el arte con una verdadera capacidad transformadora y empiezan a desarrollar el arte en ese sentido, primero a través de formas plásticas, después lógicamente los medios de comunicación de masas, la televisión, el vídeo, abrieron un campo muy amplio para llegar a la sociedad, pero también para que el arte pudiese actuar como un medio capaz de darle la vuelta a esos sistemas de poder. El poder del artista depende de la visibilidad de su arte. Bueno, hoy en día hay muchos artistas que adquieren este poder, esta capacidad de visibilidad y a la vez de subversión a través de medios nuevos como puede ser el NetArt, que bueno, es un sistema de creación artística que utiliza la propia red de internet, saltándose pues todas las barreras del museo. El único modo de que desapareciera el poder dentro de la economía sería con la desaparición del concepto de propiedad. Asimismo, también debería desaparecer el concepto territorial de dicha propiedad, por lo que deberían desaparecer el concepto de naciones o países dentro de todo el mundo. Se debería tratar de una economía global en la cual todo fuera absolutamente de todos. El poder, en este sentido como la enseñanza, tiene que venir del profesor y que él sea capaz de poner unos límites que el alumno poco a poco con su desarrollo va a ir superando. Un uso positivo de poder sería aquel que permitiese a los demás desarrollarse para poder acercarse a las capacidades de uno. El momento en que el otro es positivo para ti, creo que es en este momento en que se considera esto, se evoluciona. El poder empieza a ser más que justo útil, porque en otras culturas esta situación quizá negativa, pero no habrá nadie que en relación con el otro haya crecido. Una relación sana, positiva y de perpetua fascinación e interés por el otro. Y para mí un uso correcto es difundir estas dos cosas. O sea, que queremos transmitir, pero no para que el poder sea más fuerte, sino para que tenemos una visión más objetiva de las cosas. Con esto querer decir y con la palabra en sí. Y la literatura, por supuesto. Con respecto a las energías renovables, por ejemplo,
pues es un aspecto que sí que se puede aprovechar los recursos que nos brinda la naturaleza, ¿no?, de una manera sostenible, pero en general, desde una perspectiva histórica hasta ahora, pues evidentemente no. Nosotros hemos sido la gran plaga del ecosistema planetario. El uso ha sido totalmente insostenible, ¿no?, de todos los recursos. La historia de la humanidad es como un suspiro en la historia geológica. El planeta seguirá con su evolución natural y probablemente nosotros nos acabaremos extinguiendo, evidentemente. Yo creo que sí hay un punto positiva en todo lo que el arte puede hacer y de hecho se está haciendo. Están apareciendo últimamente muchas corrientes artísticas que trabajan por y para la transformación social. En Latinoamérica hay varios proyectos que trabajan con esta idea del poder de una manera subversiva. La parte positiva del uso del poder es subvertirlo, utilizar medios que el artista o que la sociedad tiene a su alcance para subvertir ese poder en sentido tradicional. Y bueno, pues una de las cosas positivas que han dado las nuevas tecnologías, el poder en manos de la sociedad de la información hoy. El poder, lógicamente, sigue siendo económico y político, pero gran parte del poder en nuestros días reside en la información.